Y hoy, ¿qué le pasó? Siguiendo con el ciclo que empezamos para ver qué es lo que los chicos podían ver en estas 2 semanas, en esta semana. Bueno, depende del criterio de cada grupo de teatro y de su director, cuánto tiempo permanecer o no en cartel. Trajimos hoy a Federico Lynch, que es actor, director, docente, y en este momento está dirigiendo un espectáculo que se llama El Ratón Pérez, el musical de Virginia Rodríguez Olvera, que nosotros la conocemos por teatro para adultos, digamos, no la conocemos en este plan, pero se ve que, por lo que comentan, digo, es un espectáculo que está llevando muchísimo público, o sea que es un éxito de temporada, como decimos nosotros. El espectáculo que tiene la música de Oscar Morales, si no me equivoco, es un chileno. Creo que lo leí por ahí, y este espectáculo lo dirige Federico Lynch. Entonces le vamos a preguntar a él qué es el ratón Pérez, más allá que conocemos cuáles son las habilidades que tiene este ratón, que nos deja dinero abajo de la almohada, dicen, cuando se nos cae un dientito. Pero vamos a ver qué es lo que dice el director. ¿Cómo está, Fede? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Este año nos fuimos con los ratones. O sea, tenés el Ratón Pérez, por un lado el Ratón Pérez el musical, pero por otro lado seguís teniendo Oz, el Mago de Oz. Digo, un espectáculo que ya tiempo atrás te había dado un montón de éxito y una cantidad de público, y que continuaste después los fines de semana siguientes a las vacaciones, sí. Y ahora tenés los 2 espectáculos, uno antes, otro después, sí. Supongo yo. Sí. ¿Y qué lectura podés hacer de lo que viene siendo esta temporada de teatro para chicos? Bueno, viene siendo una temporada hermosa que por suerte el público está acompañando muy bien, y lo que vemos también es como la necesidad de una actividad en familia, ¿no? Que abarque distintas edades. Que yo creo que es algo que hace un tiempo venimos viendo, ¿no? Porque antes, si bien podían aparecer estos textos, aparecían muy dirigidos hacia el niño, ¿no? Exacto. Entonces, el niño lo disfrutaba o no, depende del interés que tuviera en él. Pero yo he visto incluso en cuentos clásicos no hechos musicales, ¿no? Sí. Que muchas veces los nenas estaban mirando el espectáculo, pero al lado teníamos un papá, una mamá, una tía, una abuela que tenía una cara de aburrimiento tremendo, como que no era partícipe. Y yo noto que de un tiempo acá las obras de teatro para niñas, niños, adolescentes se han hecho en un contexto, como tú dijiste, de familia, donde todos disfrutan del espectáculo. Bueno, un espectáculo para adultos, van 3 adultos, lo pasan bien, digo, y en la de niños siempre parecía que estaba dirigido a ese chiquito y como que los demás quedaban excluidos, ¿no? Sí, tal cual. Yo desde que bueno, primero, antes de dirigir, fui intérprete, pero desde que empecé a dirigir mis espectáculos, siempre los dirigí pensando para toda la familia, que sea un plan justamente familiar. Quizá hay detalles de la historia que hace que atrape al adolescente, hay otras que pueden atrapar al adulto, entonces siempre me gusta pensar mucho. Interés, digo, siempre tratando de que ese interés sea más global, ¿no? Que creo que ese es el entusiasmo que tienen muchos padres, ¿no? Porque muchas veces preguntan, ¿y para qué edades esta obra? Porque bueno, de repente tiene un nene de 3, uno de 6, uno de 10, claro, o uno de 5, uno de 10, y bueno, a veces hay temáticas que atraviesan a los 2 o no. Pero al ser familiar, como que lo pueden ver todos, no exacto, hay una marcación. Sí, tan... y no nos olvidemos también que hay un gran porcentaje de familias que la obra o la propuesta la eligen los padres. Exacto. Vamos a llevarte a ver tal propuesta. Entonces también tiene que resonar un poco en toda la familia el título, la propuesta. Y en este caso el Ratón Pérez es un personaje popular que conocemos todos desde siempre. Si bien tiene sus orígenes más que nada en leyendas españolas, viene de por allá. En Latinoamérica se adoptó de una forma muy amplia, en el sentido de que todos lo adoptamos, el personaje. Precioso de poner el dientito bajo la almohada. Sí, y al otro día recibir monedas. No venía plata solo de mamá y papá, venían también del resto de la familia, donde era un diente medio difícil. Sí. Digo, ahí ya, y si era una muela, ni te digo, ya la plata cambiaba. Claro, entonces me propuse contar la historia de este personaje, que tampoco tiene una historia oficial. Claro. Entonces eso también nos daba la oportunidad con Virginia Rodríguez Olvera.
de crear Claro. en su máxima expresión. Y con Oscar, que es este músico chileno que se sumó al proyecto, que bueno, por suerte con toda la tecnología con la que vivimos hoy, es cuestión de un WhatsApp, un mail, y estamos trabajando ¿Vos juntos. ya habías Trabajado con él para Robin Hood y para Pulgarcito. Es un autor, un músico muy habilidoso para la comedia musical también. Qué bueno. Entonces, que no es un detalle menor. Claro, porque bueno, vos lo tenés todos, armado de un lugar de musical. Exacto. Porque bueno, musical, vos tenés la escuela. Sí, la escuela y también es mucha... el musical es un género que no es lo mismo que una obra de teatro. No. Entonces, dentro de las grandes diferencias, que las canciones no solo son canciones sueltas, sino que gran parte de la historia se van contando. Son las canciones que están atravesadas. Exacto. También por la obra de teatro, ¿no? Entonces, bueno, los músicos que componen musicales también son particulares. Y con Oscar encontramos un lindo trío entre Virginia, él y yo para componer esta obra que, bueno, tiene la particularidad de que llega Ratón Pérez y trae a estos niños a Pérezlandia, que es una isla fantástica, donde viven todos los ratones Pérez. Que en esta versión son cientos de ratones que todos son Pérez. Y todos se encargan de salir al mundo de los humanos a, bueno, rescatar tu diente. Y lo llevan a su isla y lo transforman en sonrisas. Y eso es lo que hace que la humanidad tenga sonrisas, que la sonrisa nos dé alegría y que la alegría nos dé esperanza. Entonces es todo un ciclo que se cumple a partir de la caída del diente de un niño. Qué divino. Entonces, bueno, como toda historia también tiene sus propios villanos, que son en este caso los Pérez malos. Ay, qué que bueno, se genera algo muy divertido con los niños también. ¿Y cómo es ese? ¿En qué sala la hace usted? Estamos en la sala China Zorrilla, en la sala grande de la ¿Y cómo es ese vínculo con, digo, es hermoso esa comunicación? Porque los chicos, yo veo justamente esta semana que terminó, vi una cantidad de espectáculos y dejé para los que siguen la próxima justamente esos espectáculos, pero veo que los chicos cada vez se involucran más, como que están más atentos o de repente ya llegan con algún conocimiento a ver el espectáculo. De repente el Ratón Pérez es un personaje popular que yo era chica, que existe, claro, desde hace un montón, digo, pero más allá de eso, como que creo que hay personajes que interesan, que gustan, y que creo que de alguna manera los chiquilines se apropian de esos personajes, ¿no? Sí, y en como este que caso, aunque no le conozcan la historia, porque no sabemos qué vida puede tener Ratón Pérez, sabemos que se lleva los dientitos, pero digo, como que está todo ese folclore, ¿no? Exacto, bueno, y justamente en este caso llama mucho la atención saber qué es lo que sucede con los dientes. Claro, porque al no haber una historia, eso nos dio también la libertad para decir, bueno, te vamos a contar esta historia que fue toda creada. Lo único que existía era el personaje. Claro. E incluso nosotros del personaje creamos muchos más, que son todos de los Pérez, y una mamá Pérez, que lo hace magníficamente Cristina Cabrera, bueno, que es maravilloso el personaje de mamá Pérez, que es la mamá de todos los Pérez. Todos los que todos los ratones son hijos lugar de Cristina. Ay, sí, entonces es muy gracioso. Qué reproductivos son, sí. son los ratones, no me imaginé que eran tantos. Son, además, bueno, es un elenco grande, pues son 17 personajes en escena. Y bueno, sí, Cristina interpreta a una mamá Pérez, que también un poco la idea cuando creamos la historia era personificar a todas las mamás dentro de esta mamá Pérez. Que bueno, que es la mamá que cuida, la mamá que protege, la mamá que pone límites, la mamá que guía. Entonces, bueno, también pasa mucho que el niño, la niña se identifica o reconoce a su propia madre o a la figura que tiene materna a través mamá de Pérez. Esa. ¿Y hay papá Pérez? ¿Existe papá? No hay papá Pérez. Es matriarcal. Sí, es matriarcal, sí, tal cual. Y también ella es la que gobierna esta isla de Pérezlandia. Entonces, bueno, en mamá Pérez hay un peso muy grande. Es tremenda responsabilidad, sí, tiene como 1800 hijos. Sí. Y bueno, después en el final, que no lo vamos a contar, pero bueno, se termina descubriendo que los ratones malos también tienen una relación, y deja abierta que, bueno, dijimos con Virginia, bueno, quizá escribimos la segunda parte, que una de las a los Pérez malos, uno de los castigos, por así decirlo, por haberse portado mal, es que los van a mandar a vivir a la isla de los Gómez.
Porque esta es la isla de los Pérez. Otros ratones. Exacto, entonces bueno, Ay, los malos puede ser que el año que viene ahí se vayan a la isla de los Gómez. Con Gomelandia, capaz que encontremos. Entonces bueno, y particularmente, bueno, como decías, que es un musical, decidimos que la música, toda la música es jazz y swing. Que nos pareció muy simpático para lo que es una temática de ratones. Claro, porque entonces, siempre ellos son movedizos. Exacto, entonces Oscar compuso unos jazz increíbles, unos swing que son unas melodías muy pegadizas, o sea, la gente se va cantando los estribillos. Ah, qué lindo. Y en contrapartida, los Pérez malos cantan canciones de heavy metal. Entonces, claro, son como los rebeldes. Sí, claro. Y también hay que ver cómo el niño empatiza con estos personajes, ¿no? Logra una conexión también enseguida con estos ratones malos. Que eso lo estábamos hablando, es algo que notamos que está pasando, ¿no? Que el malo, si bien es malo, o no es la bondad que tiene, no tiene esa bondad, como que lo dulcificamos un poco, exacto, ¿no? Como que decimos, sí, hacen las cosas mal, tienen que tener una penitencia, exacto, pero bueno, pensamos que se pueden redimir. Exacto. Y en este caso pasa algo así. Entonces, nada, está bueno porque las familias cuando salen nos comentan esto, ¿no? De decir, mirá qué bueno, pasó esto con los malos, identificamos a Mamá Pérez, Mamá Pérez es como mi mamá, nos cuentan, o niños que nos ha pasado estos últimos días, que llevan su diente a la función, porque en estos días se le estuvo cayendo su diente, bueno, y cuando llegan al teatro y ven que hay 17 ratones, es como que no saben cuál es. A uno se lo voy a dar, claro, porque de algún lado me va a venir la recompensa. Tal cual. Pero entonces, qué imaginativos son los chiquitos. Claro, capaz que si uno fuera niño también pensaría, bueno, ¿para qué voy a poner abajo de la almohada si voy al teatro y ahí los voy a encontrar, exacto, ¿no? Y nos viene pasando también que, claro, nos dimos cuenta que claro, la edad de que se te caiga un diente es a partir de los 6, 7 años. Sí. Entonces dijimos, nos cuestionamos al principio, dijimos, bueno, pero capaz que nos estamos perdiendo un público que todavía no conoce este personaje, sí, que quizá no sabe que se le va a caer un diente. Que tiene los dientes de leche. Exacto. A mí me pasa, y los va a tener un tiempito. Yo tengo un sobrino sobrino de 4 años. Entonces me lo cuestioné, yo le conté a mi hermana, le dije, pero vos has hablado con Valentín de que un día se le va a caer un diente y que viene este personaje. Y también nos han comentado esto, que lo que hace la excusa de la obra es, bueno, adelantar este hecho, ¿no? Entonces les cuentan la leyenda del ratón Pérez, que se les va a caer un diente más adelante. Y eso también es lindo, porque, claro, porque se genera una charla familiar. Ya les está diciendo que ellos también van a formar parte de esta banda de niños que pone el dientito abajo del almohadón, que se la lleva al mismo ratón, ¿no? Para que después, mira, se me cayó este diente, a ver cuándo... Digo, pues es era todo como un ceremonial antes, ahora no tengo idea cómo sigue, pero digo, cuando yo era chica era eso, ¿no? Y yo que tenía dificultad para que se me cayeran los dientes, porque los tenía como las raíces trenzaditas, ¿viste? La del diente que venía con el diente que... Entonces como que generalmente tenía que ir al dentista para que me lo sacara. Claro. Entonces el dentista me lo daba igual, claro, para el ratón Pérez, siempre me decía, claro. Pero digo, esa historia contándoles que ellos también van a pasar por esa experiencia, ¿no? Eso es lo bueno, porque si no quedan como excluidos, tenés razón. Exacto, y bueno, y también pasa mucho que pasa con todas las obras, ¿no? En esta temporada de que el padre, la madre, el tío, la tía, los abuelos siempre te traen una anécdota de su propia experiencia, así como vos estás contando lo de tus dientes. Esto de siempre hay una anécdota para contar. Siempre. Entonces, estos personajes es lo que tiene. Estos personajes populares que siempre tenés un recuerdo, una anécdota, te lleva a tu niñez, a los adultos, ¿no? Que la mayoría de las veces tenemos unos hermosos recuerdos. Ahora yo estaba viendo, ¿no? Y cómo todavía se sigue... tomando como ese hecho heroico que se te cayera el dientito, ¿no? Como que siempre se está como dándole esa chance al niño de que es algo importante que le pasó, porque el diente que viene va a ser más fuerte, una cantidad de cosas que se siguen diciendo, ¿no? Y ahora hasta mejorando, porque ya los niños desde muy chiquititos
van al dentista, sí. Entonces ya, digo, como que saben hasta qué cepillo, que esto, que el otro, como que tienen una historia ya de su boca, sí, ¿no? Sí, tal que cual. No era como antes de repente, sí. Que bueno, lo tenés flojito y a veces mamá te daba el último Sí. tironcito, ¿viste? Sí. Digo, y como que hay una historia de la boca, ahora me parece, del niño, como tienen cédula cuando nacen, que antes la teníamos a la edad, que ya éramos adolescentes. Digo, como que hay otras historias, ¿no? Pero siempre hay un interés, mira, se cayó el diente, como que hay una renovación en la vida de ese niño, ¿no? Sí, y esto de que pasa mucho, y en la obra lo nombramos, esto de, bueno, vas a crecer, estás creciendo, claro. Más fuerte, más grande, más... Bueno, todo eso está presente también en la obra, sí. Y que los estoy viendo entrar, aparte del elenco. ¿Los ratones? Es un elencazo el que tengo. Sí, tengo, claro. El placer de tener un elencazo, como son Alejandro Martínez, que mandamos un abrazo, que está ahí conectado, Fernando Amaral, Cristina Cabrera, tenemos a Cristian Barrios, a Esteban. Es un elenco hermoso, que la verdad que son grandes actores, grandes actrices. Sofía Vitureira, Mateo Sousa, Camila... Camila Franca, Fernando Benedicti, Lucas Barreiro, Esteban Castellana, Cristian Barrios, que lo nombraste, Cristina Cabrera, Fernando Amaral, Alejandro Martínez, Federica Pesoc, Victoria Ordeix, que es bailarina, sí. Ellas son bailarinas, María Pía Abelén, Serena Pi, Valentina Cheda, Paula Tut y Julieta Safi. Estas son bailarinas, y los anteriores eran los actores. Son un montón. Sí, somos gente. Un montón, y la verdad que también... Todos ratones. Son todos ratones. Ratones y ratonas. Sí, menos los protagonistas, que son dos niños, que son Sofía Vitureira y Mateo Sousa, que son los protagonistas de esta historia. Es a quien se les Sí, porque se ven los dos nenes y después pues fueron apareciendo en el correr de los días distintos afiches, ¿no? Antes eran Alejandro Martínez y Amaya, los dos ratones. Ahora después empezaron a aparecer los chicos con ratoncitos, y, bueno, y los nombres también. También nos ha pasado, ¿sabes qué nos ha pasado ahora que veo a Alejandro ahí? Nos pasó que mucha gente nos ha dicho a la salida del teatro que qué lindo era ver, por ejemplo, a Alejandro y a Fernando. Claro, que lo ven siempre en adultos, exacto, ¿no? Hacer teatro para niños y un lugar como tan... Sí, porque Alejandro ya había dejado de hacer hace tiempo, sí. Y Amaral también, porque tenía con el grupo Aproseño, que hizo muchos años, ahí mismo en la Alianza, teatro para niños, pero hacía tiempo ya que no estaba. Claro, y nos ha pasado mucho que nos han comentado las familias, qué lindo ver a Alejandro en este rol, qué lindo. A Fernando, y eso está bueno, porque también habla reconocerlo también. Exacto. Hace que esa gente, bueno, los haya visto en otros espectáculos, sí, que son de adultos, que siga, ¿no? Hablando de su diversidad como actores, por Exacto. supuesto, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos, viene a ser una temporada hermosa, y bueno, nos quedan 3 funciones. Así que también aprovechar para invitar a la gente. Recordar que es de jueves a domingo, pero van de jueves a sábado. Esta semana de jueves a sábado. Ahí está, o sea, hasta el 11 inclusive van Exacto. A estar. ¿Horarios? A las 14:30, tempranito, porque después 16:30 en la sala 2 hacemos el Mago de Oz. O sea que pueden hacer un doblete, ¿no? Sí, claro. Van 14:30, ven la primera, termina, pues seguramente termina con el tiempo para ver la otra. Sí, te dan enseguida. 14:30. Aparte compartimos elenco, hay varios artistas que están en los dos elencos. Entonces tienen que estar sí o sí, tienen que dar los tiempos. Dorothy es bailarina del Ratón Pérez, así que Dorothy sale corriendo. Ya. Así que deja de ser ratona y aparece exacto, como Dorothy. Y bueno, y el Mago de Oz, que también vos decías recién, sí. Que es una temporada más, que nos llena de satisfacción. Es una historia que nos... Yo lo que veo con el teatro para infancias, digo, y para adolescentes, lo que yo noto es que muchas veces, que no es el primer año ¿no? Sino que durante años se ha compartido en cartelera el mismo título por distintos elencos, de repente con versiones diferentes, claro, que arma cada uno, pero yo veo que los dos llevan gente, sí. O sea, no es que, como lo tengo yo, al otro no van, o porque está aquel otro que tiene otra tecnología, la hacen de otra manera, sí. o es una historia anterior a que apareciera el mago, digo, puede ser la preescuela o puede ser Exacto. La obra original. Bueno, justo el año pasado... Y veo que las dos
por lo que me comenta uno y otro, digo, las dos tienen el público y hay gente que ve las dos. Las dos versiones. Exacto. Sí, claro. Es lo que tienen los clásicos, ¿no? Quizá, bueno, este año no se dio, pero años anteriores ha habido 2, 3 Cenicientas. Eso ha habido, son títulos que se hacen por varios elencos. A mí con El Mago de Oz me pasó hace muchos años también. Yo estaba en una versión que hacíamos en La Candela y había otra versión en el Teatro Agadu, cuando se hacían espectáculos para niños en el Teatro Agadu. Te estoy hablando de 2015. Entonces son títulos que bueno. Son clásicos que la gente revisita muchas veces y muchas veces le va cambiando determinadas y está cosas, también en la visión, versionando. Claro, está en la visión de él o la directora de, bueno, cómo la queremos contar. Exacto. Y esa es la diferencia, porque la historia es la misma. Es la misma. Y bueno, está en la creatividad o cómo se presenta o desde qué mirada. Y eso me parece que también está bueno y hace que crezca el teatro en general, ¿no? Por decir, bueno, es una plaza en la que se permite, en el buen sentido, estar el mismo título 2 veces o 3. Y que somos una población, vamos a decir, chica. Digo, si vamos a mirar, si pensamos en Montevideo, ¿no? Porque si bien las obras se pueden trasladar, algunas son más fáciles y otras no. Particularmente para nosotros este año tener en el Teatro Estela la otra versión de Oz. También está bueno, pues son dos visiones completamente distintas y enfocadas en lugares distintos. Y eso es súper rico también para el público, para que pueda ver la misma historia contada de distintas formas. Que eso también me parece que sigue mostrando la habilidad de los artistas de versionar y reversionar y seguir reversionando historias que por algo son clásicos y por algo se convirtieron en clásicos. Y que yo creo que esos clásicos van a quedar siempre como en la inmortalidad, ¿no? Porque hay una Cenicienta que conocemos todos, digo, que se ha hecho mucho en teatro y ahora viene una como musical y la gente la fue a ver igual. O sea, una vez se dice, pero Cenicienta, ¿y quién la va a ir a ver? Sí, la siguen viendo y la siguen disfrutando y siguen disfrutando de un ratón y siguen disfrutando de Robin Hood, siguen disfrutando de Oz. Digo, para vos que te moves obviamente desde IFA con esta versatilidad, con todos los bailarines y actores que pones en el escenario. En el caso de adultos, por ejemplo, fue un año donde volviste con Gen Oriental. Por ejemplo, yo la había visto el fin de año pasado, si no me equivoco. Creo que fue una de las últimas funciones que hiciste en el Espacio Palermo. Y este año volviste y también tuviste como que teatro danza, retiro el musical de niños, pero como teatro danza a lo que tiene que ver con adultos, o adolescentes y adultos, como que está la gente como adaptándose a ese género, por llamarlo de alguna manera, a esa escena distinta que no es el teatro clásico común. Y como que lo va aceptando y asimilando, porque creo que año tras año, propuesta tras propuesta, que vos haces mucha, veo que el público te va siguiendo y como que ya lo incluyó dentro de su cartelera, ¿no? Que no es algo, lo distinto, vamos a ver eso que es distinto, ahora como que ya es un espectáculo y sin tanta vuelta, ¿no? Sí, yo creo que como género ha crecido mucho y está bueno que cada vez más compañías y más gente se anime a hacerlo, porque existe en todo el mundo. O sea, hay plazas teatrales que lo tienen hace 50, 60 años. Desde Pina Bausch, que si bien era bailarina, pero lo fusionó mucho con el teatro y gran parte de lo que hoy podemos hacer en escena es gracias a estos investigadores. En escena también, obviamente, más allá de que también incluís actores que particularmente bailan, pero digamos desde otro lugar quizá, ¿no? Pero como que es toda una escena, porque hay un montaje para eso, hay una puesta en escena, no es acá se baila y acá se habla, claro, justamente hay una coordinación. Es la integración de las áreas y me parece que eso es para los actores muy rico y para los bailarines muy rico. Claro. El cruce ese que a nosotros nos viene pasando los primeros años cuando era parte de estos espectáculos Cristina Cabrera, que es una actriz con una formación fundamentalmente como actriz, ¿no? En teatro, quiero decir,
y llegar a un género donde incluía mucho la danza era, bueno, un desafío. Total. O bueno, nos está pasando este año también con Ratón Pérez, ¿no? Tanto Alejandro como Fernando. Alejandro y Fernando bailan. Bailan, sí, y te va a sorprender, te va a sorprender. Cantan también, porque bueno, es un musical, entonces me parece que siempre el intérprete abierto a nuevas posibilidades es lo que hace que sigan creciendo, ¿no? Totalmente. Como intérprete. Y también diversificándose un poco, ¿no? Porque creo que también entre la variedad de propuestas que hay a lo que es teatro, lo que es arte escénico en general, digo, está bueno también que el mismo actor se pruebe desde otros lugares, ¿no? Porque, a ver, la escena clásica, por decirlo de alguna manera, sí, los reconocemos a todos ahí, pero digo, también en estas propuestas que son distintas, donde también hay incorporación de un cuerpo de baile, donde ellos también forman parte del baile, pero también incluida la actuación, digo, como que eso es enriquecedor y a la vez creo que tiene que formar parte de lo que es la escuela que tiene el actor, ¿no? Sí, y a su vez la completud que tendría, los completa también a ellos como intérpretes, ¿no? Exacto. Es decir, bueno, puedo manejar todos estos lenguajes, puedo manejar no solamente el texto hablado, actuado, sino que además puedo actuar, puedo interpretar desde una canción, desde una coreografía, y no tener tantos las disciplinas separadas, ¿no? Claro. Que hoy en día a nivel internacional ya las formaciones artísticas son mucho más integrales. Totalmente. Hasta escuelas de hay arte alguien lírico. que te escribió mucho. Sí, Horacio Merlo, un abrazo enorme, Horacio de Paysandú, claro, que hace un ratito, fuera de cámara, estuvimos hablando con María Rosa de una obra que hicimos juntos con Horacio en Paysandú que se llamaba Monos con Navajas. Estuvimos hablando de eso recién con María Rosa. Así que es un espectáculo fuerte ese, pues estamos hablando de otros temas que atraviesan el teatro, de lo real ficcionado, ¿no? Y estábamos hablando justo de ese espectáculo. Un beso grande, Horacio, querido. Y cuando vos irrumpís en la escena uruguaya, ¿no? Digo, ¿cuál fue el primer espectáculo que hiciste así, teatro, danza? Pues el primero se llamó Dualismo, que fue en el 2016, que era con la dirección compartida con Lucía Sommer. Ahí está, Dualismo. Un hermoso espectáculo que estaba, no tenía actores, era solo de bailarines. Era un espectáculo solo de bailarines. Ese fue el primero, 2016. Incorporás, digamos, al actor o a la actriz. Al actor, la primera fue Bernarda Alba. Bernarda Alba, que fue antes que Macbeth. Bernarda Alba, que la interpretaba Cristina Cabrera, me acuerdo. Que fue un espectáculo que disfrutamos muchísimo, que fue, bueno, como todos estos títulos, ¿no? Que lo hablábamos el otro día. Además que son títulos importantes, digo, dentro de lo que son títulos importantes. La imagen teatral, ¿no? Porque uno siempre son títulos pesados para el teatro. Claro, sí, son títulos pesados. Porque dentro ahora se va a hacer la Casa de Bernardo Alba por la comedia, ¿no? Y a uno le viene en la cabeza la Casa de Bernardo Alba que hizo Maruja Santulo, que hizo Nelly Antúnez, y cuando vi la que hizo Cristina Cabrera, verdaderamente fue hermosísimo el trabajo, y también para esa nosotros fuerza. Sí, y también para nosotros estos clásicos que tienen un texto tan poderoso. Sí, totalmente. Poder, en el buen sentido, sustituirlo por danza, sustituirlo por música. Fue un trabajo de adaptación que no debe ser muy fácil, no es se fácil, me hace, porque justamente lo que lo ha convertido a estas obras de teatro en clásicos es su texto, claro, su temática, cada palabra. En el caso de Bernarda Alba, Lorca, que cada palabra de Lorca es exquisita en cuanto a todo lo que dice, en lo explicativo, y sustituirlo por música. Me acuerdo que en ese entonces, igual aclaramos que el texto está presente, ¿no? El texto está presente, pero también elegir qué parte de las obras. Eso te iba a decir. No es que escuchemos todo el texto, son parte que ellos recortan muy fielmente, y que ahí digo como que hay como una suerte de unión entre lo que es la danza representativa en ese momento, de eso que dice el texto más el texto que dicen los actores. Exacto, en estas obras una pata fundamental es Luis Raimundo, que es el coreógrafo de todas estas obras, y hacemos un trabajo muy codo a codo. ¿Cuánto tiempo lleva todo ese trabajo que hace? Y lleva 8 o 9 meses previos, hace un año, sí.
porque bueno, él, me acuerdo que por sugerencia de él incluimos en Bernard Alba que toda la música era el Requiem de Mozart. Que bueno, que el Requiem de Mozart nos lleva a lugares de, bueno, de mucha religiosidad. Exacto. Bueno, los Requiem son música de sepelios, entonces nos lleva a un lugar ya medio lúgubre que es Bernard Alba. Y sí, que necesariamente es ella, no hay otra vuelta, claro. Entonces, eso fue algo también, eso, ¿no? Como que unimos esas dos ideas y dijimos, claro, todo el texto que tenemos que sacar, vamos a sustituir Lorca por Mozart. Entonces, bueno... que hay un material rico ahí, exacto. ¿no? Y bueno, y después más tarde, al año siguiente con Macbeth, era sustituir Shakespeare por música, que era música, en ese caso elegimos música electrónica, era muy pesada, muy potente, sí. Y también la música electrónica tiene un peso que también no necesitábamos decir más palabras de las que elegimos en ese momento. Ya estamos hablando de un drama rural, el de Lorca, a un drama muy pesado, muy, donde ya no estamos hablando de algo puntual que pasó en la familia, estamos hablando de algo, algo de la ambición, ¿no? Claro, que ahí también, que ahí también me acuerdo potente. Que con Macbeth es esto de traer cuáles son las temáticas que sigue moviendo al ser humano 500 años después. Que en este caso de Macbeth es la ambición. Porque hay cosas que no cambian. Que no cambian, y ese es el poder, ¿no? Ese es el poder de los clásicos. Hay cosas que no cambian, que siguen al correr de los años, que nosotros criticamos determinadas conductas, pero esas conductas siguen estando presentes en el hoy. O sea, no tenemos un reinado acá, pero sí tenemos empresas, tenemos una cantidad de holding, tenemos una cantidad de cosas donde el poder está presente, incluso en cosas y este año estamos trabajando, que lo vamos a tener ahora en agosto en el Teatro Victoria, una nueva obra de teatro danza que se llama La Odisea de los Dioses, que justamente lo que trae, no trae un texto clásico, o sea, no traemos un texto clásico, pero sí venimos trabajando con Virginia Rodríguez Olveira, con Victoria Natero, sobre una investigación de todo lo que nos está pasando actualmente, ¿no? Con esto de, bueno, el poder, qué es lo que, cómo es nuestra cotidianidad con la tecnología, con qué es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Están pasando muchas cosas. Están pasando muchísimas cosas. Por eso digo y justamente el título que elegimos, que es El Ocaso de los Dioses, es justamente la caída del ser humano como Dios, claro. como única especie que domina este mundo, que cree que domina el mundo. Entonces, bueno, estamos trabajando sobre eso, que vamos a estar estrenando en agosto en Teatro Victoria. Falta tanto. Que no falta tanto. Yo no quiero ponerlo nervioso, pero estamos en julio, o sea, a un mes el mes que viene. Bueno, y en este caso van a estar actuando juntas Virginia Rodríguez Olveira. Va a estar actuando con Victoria Natero. Juntas. Bueno. Va a ser un dúo muy potente. ¿Y después hay más elenco o son ellas? No, son ellas dos, con 30 bailarines. Este año son más bailarines, pero es una apuesta muy ambiciosa en cuanto a la puesta en escena, porque bueno, podemos volver al Teatro Victoria también. Claro, que eso les da un espacio, ¿no? Y otra amplitud importante. Ahí yo vi Macbeth y, bueno, creo que todas las hiciste ahí. Sí, nos faltó nombrar Bergerac, que también fue un espectáculo que yo disfruté muchísimo. Que fue el del año pasado. Fue el anterior. El otro. Que fue un espectáculo que... Claro, pues el año pasado fue Gen Oriental, que se repite este año. Bergerac fue un espectáculo que nos gustó mucho hacer. Ahí estaba Anaí Underson. Sí. Y amorosa la chica, la bailarina, divina. Sí, parecía como frágil, pero no era frágil. Era toda y bueno, y en ese momento elegimos para esa obra Boleros. Sí, que bueno, fue un espectáculo muy lindo, se disfrutaba mucho también. Pero justamente con Luis, que es con el que componemos estas obras, nos gusta siempre ir por lugares completamente distintos. Entonces hemos pasado desde Bernard Alba, Macbeth, Bergerac, son cosas completamente distintas, Gen Oriental.
que pasamos. Bueno, Gen Oriental creo que es lo más uruguayo, ¿no? Claro, que tenemos, porque digo, esta era una creación. Exacto. Digo, ya no era algo que estaba en la biblioteca. Sí, y nos gusta, claro, y nos gusta que sea un desafío cada año para nosotros dos, como artistas creadores, claro. ¿no? Entonces, Gen Oriental nos llevó a tener que investigar historia. Sí. Investigar historia, escuchar distintas voces. Sí, porque estamos hablando de las raíces. De las raíces, ¿no? De las raíces y de muchas cosas y de muchas cosas que no todo el mundo sabe. Exacto. De visiones también, porque... Sí, a mí me sirvió como a mí me encanta la historia, ¿no? Pero me sirvió como una clase de historia, sí. Porque fue un recorrido, sí. Pero además también aportaba muchos elementos que yo a veces habría prestado atención, porque esto yo... Ya, digo, claro. Como que salís con, no te voy a decir que salís sabiendo un montón de cosas, porque tendrías que entrar a repasarlo, pero sí salís con ciertas interrogantes también como espectador, ¿no? Mirá este punto, esto otro. Y como esto que también hablábamos afuera de cámara, esto de que como el teatro debe seguir siendo un reflejo de la sociedad, debe cuestionarse, debe ser político. Y Gen Oriental pretendía eso. Porque no hay que confundir político con político partidario. Exacto, eso no tiene nada que ver. Digo, político porque somos seres gregarios, vivimos en una sociedad, estamos en contacto con otra gente, por eso somos gregarios. Puede ser que a uno les guste más serlo que a otro, digo, pero estamos inmersos en una sociedad, no podemos evitarlo, eso no. Digo, y tenemos raíces que muchas veces hasta nosotros mismos desconocemos, y cuando yo escuchaba todo lo que decían, ¿no? Los intérpretes de Gen Oriental, prestaba atención, pero digo, pero mira qué interesante esto, porque esto, por ejemplo, no lo sabía. Mira, y esto qué bueno que está, que fueron por ese lado. Digo, no se me ocurrió pensar en ningún momento de algo partidario. Claro, yo lo vi como algo necesario para saber dentro de nuestra para historia. Nosotros, dos ejes fundamentales fue Leonardo Borges, que es historiador, y también Mónica Sanz, que es genetista. O sea, tuvimos el respaldo de un historiador y una científica. Ahora, ¿se te ocurrió? Digo, porque también muchas veces los dramaturgos o quienes escriben específicamente una obra para un espectáculo, muchas veces lo hacen desde su acervo, ¿no? Y no consultan. ¿Se te ocurrió hacerlo para que esto fuera algo muy fiel, digamos, como para que tuviera un reflejo, un apoyo también, digo, que estuviera apoyado también en conocimiento de gente que viene trabajando sobre esos temas? Sí, nos parecía muy importante que tuviese información real y con un respaldo científico y un respaldo histórico. Por eso nos pareció muy pertinente consultar, acercarnos a gente que le ha dedicado su vida a la investigación. Porque volviendo a lo que decía, bueno, el teatro debe ser político, el teatro debe cuestionar, pero también debe poner en escena esta información. Debe manejarse, digo, cuando son cosas así, digo, yo no hablo de Bergerac, que lo podés hacer como te guste, digo, pero en el caso ¿no? Que estamos hablando de los comienzos de la vida oriental y todo eso, tiene que tener ese contenido real, ¿no? Digo, porque no es lo mismo también, decir eso que decir otra cosa, ¿no? Es igual. En este caso nos basamos mucho en la investigación personal de cada uno de los intérpretes. Nosotros lo que hicimos fue un estudio del árbol genealógico de cada intérprete, que eso ya es mucha información. Porque son como 20. Era mucha información, entonces nos encontrábamos con bailarinas que, bueno, su árbol genealógico llegaba hasta la segunda generación, porque de ahí para atrás no tenían mucha información, como otros que tenían 200 años de investigación, porque la familia, bueno, venía de... y eso refleja también cuál es nuestra realidad actual como uruguayos. De pronto realidad que ellos no conocían. Sí, no conocían. Lo más tuvieron probable, que indagar sobre su propia familia. O sobre preguntar su propia raíz. a fulano, porque también a veces referentes fallecen y no tenés a quien consultar, y de repente por ahí un hijo, una hija o alguien tiene algún dato y empezás a tirar de ahí y encontrás una historia que ni imaginás. Y eso como intérpretes nos movió mucho, nos sacudió mucho. Y también en un momento tuvimos que tomar la decisión con Virginia, bueno, no es un documental, también es un espectáculo teatral. Entonces
hay un lugar en el que nos tuvimos, en el buen sentido, que separar de la historia, porque si no iba a terminar siendo un documental y no era la idea. Claro, no, digo... Entonces tuvimos que ficcionar algunas cosas, porque si no iba a tener una connotación que era una connotación si no era un documental testimonial, claro. no iba por ahí, digo. Entonces, bueno, está bueno tener elementos que respalden. Que sirvieron también como punto de partida. Exacto. Sirvieron como punto de partida. Y después, bueno, ahí se ficciona, porque además hay cosas que son claramente reconocibles, ¿no? Asesinatos, digo, secuestros, digo, cosas que no es algo que, lo inventé porque me pareció que daba mejor. Ocurrió, y los libros de historia, digo, los historiadores nuestros han trabajado sobre eso también, o sea que no se está mintiendo, pero obviamente hay una parte que la ficcionás. Digo, si no es como se vos tuvo decís, que ficcionar es un trabajo testimonial. y también creo que elegir tomar ciertas decisiones que tienen un significado atrás de la decisión. Por ejemplo, una de los cantantes, músicos que unía toda la obra era Citarrosa. Y al principio no lo cuestionamos, dijimos, bueno, pero Citarrosa identifica o refleja Montevideo. Claro. Cuando estamos contando una historia que es un poco más el interior del país. Pero también reconocíamos en la música y en la voz y en las letras de Citarrosa un reflejo de todo el país. Es una voz y es también una música. El folclore es un género que muchas veces no se ha identificado tal cual, digo, por su postura de traje, su seriedad, el hombre engominado, parecía más para cantar y en Citarrosa encontramos un autor que reconoce todo Uruguay como propio. Exacto. Y esta historia de Sal si puedes, que era central en la obra, encontramos que hay distintas visiones según de dónde la estén contando en el país. Montevideo tiene una visión, Rivera tiene una visión, Salto tiene otra visión, Tacuarembó tiene otra visión. Entonces necesitábamos unir todo eso en algo. Y encontramos en Citarrosa un autor que une todo Uruguay. Porque lo reconoce, porque lo identifica, se identifica con su música, con sus letras. Así como él, también teníamos los Zucará, teníamos Larbanoa Carrero, teníamos músicos que hablan de todo un país. Tenemos músicos que son representativos del país, que no es, son montevideanos, o son rochenses, o son, digo, en general, vos escuchás a Citarrosa y lo escuchás en cualquier lugar del país, y es la misma sensibilidad que atraviesa, claro, como ¿no? También decidimos poner una canción que creo que también nos unía con la banda oriental, que es una canción de Mercedes Sosa. Entonces dijimos, bueno, pero si ponemos la voz de Mercedes Sosa, que es argentina, uno escucha su voz y te lleva a un lugar. Y no queríamos eso, pero sí queríamos que esté este concepto de la banda oriental. Esto de que, bueno, en un momento se pensó como algo unido, y no como con fronteras. No fragmentado, claro. Exacto, entonces no trajimos la voz de Mercedes Sosa, pero sí trajimos una canción de ella, reversionada. Entonces eso creo que también estaba bueno. Entonces, bueno, volviendo al principio de esto de decir bueno, cada vez que elegimos una canción, elegimos una escena, elegimos un autor, hay atrás un montón de decisiones que quizá el público no la tiene digerida. No, porque no es a la ligera, digo, no, a mí me gusta esto, digo, no es que hacemos un sorteo a ver qué canción, sino cuál es la que se adapta a esa circunstancia que está atravesando. Y que muchas veces a la primera no lees qué es lo que quiso poner el director o el actor, en este caso. Pero sí, muchas veces a nosotros nos sirve, y siempre lo decimos cuando hacemos estas cosas, de esto nadie se va a dar cuenta, pero me sirve a mí saber que puse esto, porque en mí unía un montón de otros conceptos, y de 100 personas que había, si uno se percató, tuvo la misma sensación que tuve yo, ya está. O sea, me parece que también eso es muy valioso. No hacer del todo estas obras solamente para el público, sino para nosotros también. Y además el teatro danza no es solo visual, que eso es algo de lo que también hay que percatarse, ¿no? Uno va a ver teatro danza, pero uno va a ver un hecho escénico. Exacto. Digo, y es muy sensitivo también. Necesitas conectar qué es lo que y transmitir una emoción. Y muchas veces, como decíamos al principio de Bernarda Alba,
faltaba muchísimo texto, faltaban frases fuertes de Bernarda Alba, pero que te llegaban desde la danza. Desde la danza. Entonces eso me parece que también es una también búsqueda. Me pasó con Macbeth, las partes tan fuertes que tenía, digo, desde el lugar de la danza, el golpe, el ver la situación que estaba atravesando los distintos protagonistas, digo, ahí vos entrabas en la historia. Sí, como digo, también escénicamente. No tenías que estar pensando, quién es quién es este otro, digo, como que también en el caso de Macbeth, una de las decisiones que fue muy importantes era, bueno, no vamos a poner en escena ni armas ni sangre, por ejemplo. Fue una decisión estética, pero no solamente por la estética, sino por un tema del símbolo lo que simboliza arriba en escenario estos elementos. Pero sí estaban en el cuerpo, en el cuerpo de los bailarines, de los intérpretes, estaba el arma, estaba en el vestuario, entonces decidimos hacer estaba en la representatividad que tenía cada uno, necesita un arma. Porque eso es lo que tiene también la danza cuando se une con un texto y cuando se une con otros actores que no son bailarines. También corremos con la ventaja de que son clásicos y uno ya sabe el argumento. Entonces sabe lo que significa eso. Te pueden cambiar la apuesta, no te van a cambiar la historia, porque la historia es esa. Entonces digo, vos sabés hacia dónde va esa historia, pero que te puede resultar muy potente desde los cuerpos. Que yo creo que esa es una de las cosas. Me pasó con Gen Oriental, pero me pasó con toda la producción tuya, que desde la apuesta, desde el lado de la danza, digo, como que yo lo veo unificado con lo teatral. Entonces, el llanto, la fuerza de un grito, digo, como que está claramente identificable. Digo, no es que tenés que salir a buscar a ver dónde puede estar esa escena, como que lo vas viendo en el desarrollo del espectáculo, vas viendo todo eso. Sí, creo que también algo importante. Y si no conoces el texto, igual se te representa. Sí, pero creo que como directores es importante. En el teatro también se dice mucho, bueno, cuando el director agarra la obra, automáticamente muere el autor. Se dice mucho también esto el autor murió cuando lo agarró. Y a mí me pasa que como director, cuando agarro un texto, bueno, estos clásicos ni que hablar, ¿no? Pero decir, bueno, a ver, ¿qué quiso contar Lorca con esto? A ver. ¿Cuál es la temática principal? Empezamos a respetar qué es lo que el autor escribió y de pronto tratar de entender cuál es la finalidad de esa palabra. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? ¿Qué quiso contar? Y particularmente en Bernarda Alba, junto con Cristina, que era la intérprete, nos tomamos la libertad de, en el último segundo de la obra, mostrar un segundo de humanidad de Bernarda Alba. Que seguramente Lorca no escribió de eso porque no era el tema no era el tema central, claro. Pero ahí sí nosotros como intérpretes podemos pensar que en algún momento, pero hay un segundo, algún hilo de buena fe de pronto la señora que como actores, como actriz Cristina le sirvió muchísimo para decir, bueno, voy a encontrar en esta mujer este último segundo de bondad frente a esa hija muerta. Y eso creo que también enriquece en estos clásicos, ¿no? Sí. Buscarle como una vuelta de decir, bueno, el autor no lo puso específicamente, pero es una lectura. Por algún lado, porque es una lectura. Pasa con esas películas o cuando dan una telenovela, ¿no? Que el que malo es malo hasta el último aliento y que es bueno ya peca de tonto. Exacto. Digo, esos dos extremos que no hay. Digo, yo creo que el que es bueno puede tener un poquito de maldad en algún momento. Sí, el que es malísimo, de repente en algún momento se puede sensibilizar. Digo, sería más humano, ¿no? Porque digo, más allá de que repudiemos la acción de determinada persona, a veces un gesto no lo va a llevar al podio de la amistad y el amor, pero sí va a decir, bueno, a pesar de todo, exacto, en un momento recurrió a este sentimiento. Pero que además que creo que para un lado para el otro existen. Pero que además como intérpretes, en este caso Cristina, para ser Bernarda Alba, le sirvió para decir, bueno, mi Bernarda Alba va a tener esto. Claro. Un personaje que lo ha hecho
infinidad de actrices. Sí. Entonces, ¿qué iba a cambiar su interpretación si estoy haciendo un Lorca de 1930? Claro. Y bueno, hay algo que yo le tuve que encontrar, y eso me parece que es lo rico de reversionar un clásico. Es decir, la esencia está viva, la esencia está, porque bueno, lo que decíamos al principio, son temáticas que siguen moviendo al ser humano. Totalmente. Pero ¿qué puedo encontrarle yo hoy, en el 2020, que era en ese momento, a este personaje? ¿Qué nueva lectura le puedo encontrar? Entonces me parece que muchas veces a mí me han dicho, pero ¿cómo? Qué atrevido, en el buen sentido, qué atrevido que sos de hacer este clásico. Yo no le tengo miedo a los clásicos, o al decir, estoy haciendo un Shakespeare. Yo creo que es una producción muy noble el clásico. Digo, que justamente se mantuvo a pesar de todas las versiones que tuvieron en Shakespeare, en Ben Jonson, en Lord Byron, en el caso de Lorca. Digo, son clásicos por eso, podemos modificarlo, podemos ponernos un vestuario u otro, pero la esencia está. Digo, que a esa esencia vos de repente le des una mano de bondad, bueno, es una Bernarda distinta, tiene un toque que no tenía el original, pero sigue siendo Bernarda, sigue teniendo autoritarismo, sigue siendo déspota, sigue siendo despiadada, no cambia. Digo, puede tener en algún momento, quizá en el momento final de su vida, ¿no? Un toque de algo distinto a lo que viene manejando, y eso no va a cambiar. Como también hay clásicos que también han perdido su vigencia y se dejan de hacer. Sí. Porque ya no es algo que nos interpele como seres humanos. Pueden que sean temas que ya no tengan ese interés, no estemos atravesados por determinadas circunstancias. El caso de Bernarda es un caso icónico, ¿no? Porque, digo, todos los gestos que ella tiene se pueden remitir al autoritarismo, a la dictadura, a un montón de bueno, seguimos haciendo Antígona, seguimos haciendo tragedia griega. Seguimos teniendo un insepulto y está en la imaginación de cada uno el pensar, entonces lo que quiso. Yo no sé lo que quiere representar Miguel del Arco, eso lo sabe él. Está el espectador el que interprete lo que él considera que quiso hacer, que creo que eso. Y también para nuevas generaciones decir, de esto se viene hablando hace 500 mucho, años. ¿Y qué pasó? No es una temática nueva. ¿Y qué pasó? No es algo. Ya le pasaba a Shakespeare en 1600. Entonces es como seres humanos, como especie, es algo que nos viene interpelando desde siempre. Y yo creo que va a seguir. No, yo no lo voy a ver, pero digo, va a seguir porque son temas que no tienen resolución. Exacto. Digo, no lo resolvió Sófocles, me parece que no busca una solución, está en la esencia humana. Yo creo que no es que por representar se va a solucionar, no, con la representación se muestra aquello que no se ha podido digerir, no ha podido tener no sé si resolución, pero no ha podido tener un consenso para que eso deje de ser como es, para pasar al plano que nosotros consideramos que es. O se hace un llamado popular y no tiene éxito, o pasan cosas en el medio y sigue quedando. Entonces digo, seguimos sobre ese tema. Pero volvemos al principio, el teatro debe ser representativo y debe ser político. Totalmente. En todos los aspectos. Así, en el buen sentido, hasta la comedia más banal. Sí, totalmente. Y digo comedia banal porque es como el género en el que uno va a distenderse, en el buen sentido. Pero no quiere decir que toque temáticas flojas ni temáticas que no son igual de potentes, porque con la comedia podemos decir las cosas más crudas. Total. Pero me parece que es un género también en el que también nos interpela como seres humanos, porque nos trae temáticas que decís, nos estamos riendo de esto. Sí, porque muchas veces a mí me ha pasado, y le ha pasado a mucha gente, ¿no?, que los temas que están atravesados ahí entre un protagonista y otro son temas de mucha importancia para el género humano. Y yo muchas veces digo, ¿de qué se ríe? ¿Y por qué está molesto? Digo, y hay temas que pueden ser urticantes para uno, menos peligrosos para otros, pero con mucha incidencia para un núcleo de gente, ¿no? Entonces creo que muchas veces la comedia también, nos está diciendo alerta, este es un tema que lo estamos haciéndolo desde un lado más jocoso, pero préstenle atención. Creo que la comedia
también es uno de los géneros que también nos muestran determinadas fragilidades, ¿no? Sí, seguro, como también hay que estar igual de atento con esto. A nosotros nos pasó hace unos años atrás con Virginia Méndez, que llevamos adelante una comedia que, bueno, era una temática bastante sencilla en el buen sentido, pero a mí particularmente me tocaba interpretar un peluquero homosexual. Entonces yo en ese momento, bueno, agarré todos los clichés y Virginia me decía, pero Federico, mirá que ya no... Esto ya hay cosas que no se hacen. Porque ya no te mueve nada como público. Claro. Y ahí fue un gran, para mí fue mira, claro. O sea, como también... ya hay cosas que fueron variando socialmente, exacto. ¿viste? Estoy diciendo algo re obvio, pero cuando uno está en la obra, o cuando tiene que hacer como actor claro, proceso se te de decir, ocurre recurrir a cosas claro, que de pronto ya no existen. Tal cual. Y eso porque ya se habló mucho del tema, exacto. Porque se está hablando, que no quiere decir que se deje de hablar. No. Hay que seguir hablando porque hay un montón de cosas que sí, se tienen que seguir hablando, claro pero no desde el mismo lugar. Claro. Esa es la diferencia. Me parece que... sí, porque a veces hay determinados estereotipos que se siguen. Yo a veces lo veo eso, ¿no? Y digo, pero esto ya fue. Exacto. Digo, como que hoy no te sorprenden determinados personajes dentro de un espectáculo. Bueno, mira, en la comedia musical de los grandes clásicos hay un concepto que se dice y que me parece que refleja esto, es envejeció bien. Tipo, tal clásico, tal obra envejeció bien o no envejeció bien porque ya su temática no nos mueve, porque su música ya no nos mueve, porque su lo que sea. Eso es un término que está bueno. ¿Envejeció bien o no envejeció bien? Claro. Ya debe de retirarse en el buen sentido. Claro, ya clásico. Como que no recurras. Porque ya no nos tiene nada para decir. O el texto ya no acompaña a determinado proceso, sí. O hay personajes que ya no están. Y que no tenés que seguir insistiendo sobre eso. Exacto, y que ya quiso contar algo en su época. Claro. Hoy como en su momento sirvió. Ahora claro, ya en está. este momento ya no. Claro. Entonces eso está bueno mucho. También tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, sobre todo para quienes adaptan textos o van en búsqueda de algo, también encontrar eso, ¿no? A ver qué vigencia tiene esto que estoy diciendo. Tal cual, tal cual. O sea, ¿qué aporta? Ahí está. ¿Qué aporta? ¿Qué podés sumar a esto? Porque puede haber temáticas que ya están resueltas. Seguro. Y también me parece que, bueno, yo no he tenido la oportunidad de dirigir en otros países, ¿no? Pero eso, tiene mucho que ver quién va a recibir esta obra, qué sociedad va a recibir esta obra. Sí, es que qué público es el que puede ser receptivo o no, pues de repente mostrás algo que, pero esto ya está. Exacto. Digo, y que debe ser medio frustrante para el que está trabajando sobre un texto o está adaptando algo, ponerlo en escena y decir, y que el público entienda que ya eso... Pues tiene un esfuerzo atrás de cada proyecto, ¿no? Entonces digo, pero también reconocer cuál es el público, cuál es la sociedad en la que vivís, la ciudad en la que vivís, de qué estamos preparados para hablar, qué no estamos preparados, qué todavía nos cuesta. Eso me parece que es re importante. Yo creo que, no sé, si vamos a casos de no sé, estamos en Latinoamérica, sociedades que son más machistas, como quizá México, puede ser, Perú, que son sociedades que todavía siguen siendo muy machistas. Sí, tienen una estructura más cerradita. Hay un montón de obras nuestras, montevideanas específicamente, que si las lleváramos a su cartelera, yo creo que tendrían chocarían mucho. Su reparo, ¿no? Sí, o quizás ni siquiera sí se harían. Entonces creo que también eso es un buen medidor de las sociedades. Digo, que estaría bueno conocer la sociedad en la que vas. Mañana te contratan de esos países, bueno, pues de repente podés mover alguna obra, pero también saber, no, esa que yo hice en Montevideo, acá no se adapta. Que eso también, volviendo a eso, es un buen medidor del teatro, en qué lugar estamos como sociedad, en comparativa de otras sociedades. Claro, porque en algunas cosas podés estar más a la vanguardia y en otras podés estar hacia atrás. Digo, porque depende cómo, cuando hablábamos de los referéndums, de las consultas populares, hay cosas que de repente acá las podés resolver de esa manera, porque te dan por la positiva, pero también te puede pasar que te sorprenda algo que te diga que haya
una porción importante de la ciudadanía que no se vea representada. Bueno, a nosotros nos pasó hace unos años. O que años, no quiera otorgar o derechos o lo que sea dentro de ese contexto, ¿no? En el 2019 nosotros llevamos, dirigí Chicos Católicos, Apostólicos y Romanos, que es una comedia argentina, que pone como a través del humor un juicio hacia la formación católica, ¿no? Principalmente en los colegios, en las infancias, ¿no? Exacto. Y el autor, Juan Paya, un gran autor, sí. Que tiene grandes éxitos, cuando nosotros estrenamos acá, él me decía, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Cuáles fueron las repercusiones? Y en ese momento más allá de ciertas excepciones pero somos un país que esencialmente somos laicos. Sí. Es un país esencialmente laico. Sí. Y a nosotros no nos pasó nada, en el buen sentido con la obra, no nos pasó nada. Nosotros no tuvimos afuera del teatro una manifestación en contra porque estábamos poniendo en tela de juicio la educación católica. Y ellos me contaban, no sé si ellos me contaban que en Argentina sí les pasó. Bueno, muchísimo. Pero Argentina tiene un nexo distinto, ¿no? Exacto. Más allá que ellos digan... Y a ellos les pasó muchísimo de ver gente muy radical en cuanto a esta temática. Y les chocó mucho. Y después él me contó, esta obra él la se hizo en Perú, se hizo en México, se hizo en España, se hizo en varios países. Y justo hablábamos de esto también, de cómo, según la respuesta hacia la obra, es cómo está la sociedad con esa temática, lógico, ¿no? Sí, también hay temáticas, esa es una temática, pero también está la temática del aborto, la temática de la interrupción, la temática de la eutanasia, por ejemplo, y acá se hicieron obras que tratan el tema de la eutanasia, y acá no pasó nada. Digo, el público que la va a ver puede estar o no estar de acuerdo con decisiones finales, pero eso pasa con todas las obras, que te puede interesar o no el final, pero acá no hay, puede haber sí juicios en contra de determinada cosa, desde el legislativo, de repente, que eso después se refleja en si sale la ley o no sale, o los votos que tenga, pero a nivel popular así puede haber alguna pequeña, pero no a nivel de un teatro. Puede haber algo a nivel más... Claro, pero yo creo que también tenemos un público, y bueno, nosotros también somos público, somos muy respetuosos con lo que el otro quiere decir. Sí, también. yo creo que sí. Entonces, si vos llevas a escena esto, yo como público te entiendo y te respeto de que es lo que vos quisiste decir. Yo no estoy de acuerdo quizá. Claro, pero lo respeto. Y creo que en eso como público somos muy... Yo con Chicos Católicos me reí mucho, la verdad. Yo me divertí mucho, los personajes sean... y particularmente a nosotros nos pasó que fue muy gracioso que en la primera lectura nos dimos cuenta que todos habíamos tenido una formación católica de niños. Claro, entonces todos nos llevaba una memoria emotiva, y fue sin querer, ¿no? Fue una casualidad. Entonces también para nosotros fue muy divertida hacerla, porque era como volver a la infancia. A mí yo tenía una catequista que todo el tiempo hablaba del pecado mortal, entonces yo estaba como obsesionada, y llegaba a mi casa y le preguntaba a mi padre, que no era católico, le preguntaba a mi padre, tal cosa es pecado. Una vez mi padre dijo a mi madre, pero ¿dónde va esta chiquilina que todo el tiempo está preguntando? Porque claro, cuando hay como una doctrina, digamos, no, esto no, que el infierno, que el paraíso, como que antes se iba a catecismo muy chiquitos, entonces había cosas que ni siquiera sabía lo que quería decir. Lo que después decir, se evolucionó, como que ahora lo toman preadolescentes o adolescentes, ¿no? Te tomamos de niños, entonces chicos, ni sabíamos leer cuando estábamos tomando la comunión. Entonces después cuando van pasando los años te vas dando cuenta de cosas que ¿para qué? Entonces claro, todos estamos un poco influidos por eso, ¿no? Y de alguna manera aparecen, sobre todo cuando el texto lo trabaja, ¿no? Pero yo creo que acá se respeta y la gente y el público, más allá que esto no me gustó, la valoración personal, pero nunca ha pasado nada dentro de una sala, por ejemplo, de que alguien se pusiera a decir cosas, ¿no? Nunca falta un desubicado, eso puede pasar. Pero también pasó con actrices que estaban haciendo una obra que era de radiofono,
que ellas dijeran tal o cual cosa, y bueno, le dijeron que eran feministas y que así estaba el mundo y que andan nazis feministas y no sé qué, y las mujeres estaban interpretando un texto, y está, pero siempre alguien de repente puede aparecer, pero eso es como una excepción, como una excepción dentro de lo que no pasa. Y bueno, y para cerrar, volvemos al Ratón Pérez a Perelandia. 14:30 de jueves a sábado. Esta semana, son las últimas tres funciones. Y están a la venta en Red Ticket. Ahí está, las entradas a venta en Red Ticket, no en la boletería de la sala. En boletería también. En boletería. Pero, Teatro Alianza, perdón, Teatro que no sé Alianza, si dijimos, Paraguay 12-17. Pero les recomendamos que entren a Red Ticket porque las funciones pasadas se agotaron todas. Claro. Entonces ya con 1 o 2 días de anticipación se agotó, entonces uno espera para ir a la sala y ya no hay entradas. Exacto, eso es algo que puede pasar. Y van a disfrutar, yo voy a ir el 9, así que yo voy a disfrutar un espectáculo precioso, pero además, digo, tienen un elencazo también, que eso ya de alguna manera predice lo lindo que pueda ser el espectáculo, ¿no? Muchas gracias, Fede, por estar ahí en está Teatro Agustín, al Día. perdón, que justo Agustín Camacho. Un abrazo grande a Agus, que es el creador de estos vestuarios increíbles. Que me dijeron, sí, que está es un precioso. Increíble, que también tuve la dicha de que vistiera el Mago de Oz, así que tengo las 2 obras. Tienes razón, son con vestuarios de claro. Agustín, que es un genio, así que gracias, Agus, por tu talento. Y muchas gracias a ti por el tuyo y por poner en escena cosas tan bonitas. Y nos encontramos entonces en Teatro Alianza, Paraguay 12-17, con El Mago de Oz por un lado, y que pueden ver primero Ratón Pérez y después se quedan a ver El Mago de Oz también. Hasta mañana con más Teatro al Día. Chau, chau.